Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de noviembre del 2021. No te pierdas lo que viene, por aquí. Bueno, un día muy frío en noviembre, te voy a mostrar de a poquito lo que viene acá en la terraza. Estuvo nevando, ya hace unos días, así que vamos a tener un invierno duro, me parece. No esperes mucho color, pero verás algunas novedades y también te quería mostrar cómo está el invernadero, que hubo una renovación, así que no te pierdas lo que viene. Empezamos. Bueno, empezamos por este rincón. Como siempre, como ven, el arce japonés ya casi no tiene ninguna hojita. Quedaron las hojitas secas que se irán cayendo de a poquito, y si no lo limpiaré después. Acá tengo a la hortensia, que estoy esperando que se seque un poco más y se le caigan todas las hojas para podarla. Así tiene bastante fuerza para crecer en la temporada que viene. Y acá tenemos al jaliboro, a uno de los jaliboros, que está, como ven, ahí. Ya está con sus primeros pimpollos. Así que tendré flores todo el invierno, en este invierno crudo que parece que se va a venir. Acá tengo a la fotinia, que está súper bien ahí en esa maceta. Acá tengo a la otra hortensia, que también estoy esperando que se termine de secar para podarla bien. Y acá ya empezamos con las moras, que todavía sigo comiendo moras a esta altura del año, último día de noviembre. Y acá tengo que todavía han quedado algún que otro cisalis. Seguimos por aquí. Acá también tengo otros cisalis, y acá lo que sí tengo es increíble, en esta época del año salió una clematis. Esto es una clematis nueva que puse acá para que se vaya trepando. Y ahí, como ven atrás, quedó uno de los rustifina, que ya se le cayeron todas las hojas, y está con algún que otro lupina. Acá, como les decía, todavía tengo moras y sigo comiendo moras hasta la altura del año. Todavía hay algún que otro y falta madurar. Acá pusimos algunas plantitas nuevas que todavía tienen flores. Acá tengo al otro rustifina, que también se le cayeron todas las hojas, con también algún que otro lupín que tengo abajo. Lo mismo acá en esta maceta. Y acá con alguna enredadera. Ya quedan pocas hojas por caer, como verán. A pesar de que limpié, siguen algunas. Bueno, acá una de las sorpresas, que otra vez cambié el invernadero por unos muebles de metal, porque desafortunadamente la madera con tanta humedad y cambio de temperatura no iban a sobrevivir mucho, así que preferí poner estos para que ya queden para todo el tiempo, y de paso redecoré un poco todo. Estuvo acá un par de pobres
con este frío no, obviamente ya no van a sobrevivir. Un montón de pimientos, el limonero, uno de los 3 limoneros que está con una de las violetas de los Alpes, algún que otro crisantemo, euquera, el jazmín. Siguen ahí los pobres que ven que todavía quieren florecer, los hibiscus. Y acá distintas plantas que están ya de gajo o que sacamos de distintas partes de recuperación, y un montón de palmeritas que tengo distribuidas en distintos puntos. Y acá lo que traje para protegerlos del invierno es el laurel de flor, el Nerium oleander. Ahí atrás ven un limonero con una euquera, y al final dejé al abocado acá esperando que pase el invierno, que lo tengo con una euquera y un par más, y acá el otro limonero. Así que como ven, el invernadero quedó muchísimo más ordenado que lo que estaba antes, y bastante más acogedor, y para que pase todo el frío y la nieve que se vienen ahora. Acá quedaron un par de las otras plantas que ahora les pongo las especies abajo porque me olvidé, que se están recuperando bastante bien después de todos los cambios. Acá tengo a la rosa, una de las rosas que ya también está medio lista para podarla, que le han crecido un montón de daleras, de foxgloves. Acá tengo a uno de los geranios con una vinca minor y una de las enredaderas que pasamos para este lado para que vaya cubriendo esta parte de la pérgola. Obviamente ahora todas las plantas están en modo invierno, así que no están muy coloridas ni hay casi hojas. Allá lo que tenemos es la otra glicina, que también ya las fuimos guiando para acá para que esté para el invierno que viene, pero no va a crecer nada hasta marzo, abril. Acá tenemos a una budelia, uno de los arbustos de la mariposa. Esta es la violeta, que está con una vinca minor que todavía, como verán, sigue dando flores. Acá tengo a otra de las enredaderas, que también ya la pusimos para que vaya por acá por el techo, por la pérgola. La otra budelia violeta o blanca, no, esta era la blanca me parece, quedó acá. Y acá tengo a la vid con otra vinca minor. Acá tengo a uno de los geranios que ya está para el año que viene, y a una de las otras de las enredaderas. Y por último, la otra rosa que quedó acá para pasar el invierno. La segunda glicina está acá y ya casi perdió todas las hojas. Faltan alguna que otra ramita. No la veré hasta marzo o abril. Y está con esta enredadera que ya también está en modo otoño y invierno. Acá pusimos un grupo de plantas que tienen distintas rosas, lavandas, etcétera. Ahí ven distintas especies. Tengo que podar la rosa, lo mismo con esta. Ya miren qué linda que está. Y las horas rositas siguen dando, a pesar de la nieve y el frío. Ya tuvimos la primer nevada.
otra palmerita. Acá ya pasamos a lo que es la uva espina, que está también en modo invierno, junto con todos los bosques que ven por acá, que están en distintos estadios. Ahí están las lucecitas de Navidad, que ya las pondré hoy o mañana. Acá tenemos a esta, que ya se curó de las cochinillas que tenía. El pinito de Navidad, que este año no lo armaré de Navidad porque no voy a pasar Navidad acá en Suiza. El otro arce japonés, que ya no tiene ninguna hojita. Ese que está divino. Allá por atrás, que nunca les muestro, tengo unas enredaderas. El almendro ya no tiene ninguna hoja, pero como verán explota de brotes. El limonero, que se había muerto completamente por la nevada, ahora está protegido ahí abajo. Esperemos que viva este invierno, aunque nieve no le va a caer, pero frío va a haber mucho. Y ahí abajo les quería mostrar que ya no quedan vestigios nada más de las peonias. El arce japonés que más duró es este rojo, que todavía tiene algunas hojitas, como verán, pero ya se les irán cayendo. La fucsia sigue dando flores sin parar. Tiene tanto las fucsias violetas, que están divinas, como las fucsias blancas. Y por último, el otro arce japonés, el otro tanimoro, que ya como verán también está dando pimpollos de apíparo. Así que les quería mostrar en el episodio de noviembre. Como ven, ha estado lloviendo y nevando, así que creo que diciembre, enero y febrero van a estar como el año pasado, súper nevados. Quería aprovechar hoy que todavía no empezó, para mostrarles. Bueno, espero que te haya gustado este recorrido por la terraza acá en noviembre. Viste un poco del invernadero, viste un poco de las plantas cómo están, alguna que otra flor que todavía tengo cuando ya casi está por empezar diciembre. Como te dije, está muy frío, ya nevó algunos días, así que no me sorprendería si en el episodio de diciembre te voy a mostrar mucha nieve. Nos vemos, ¿cuándo? En el próximo episodio. ¿Por dónde? Por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. Pero ¿cómo? ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Toca la campanita de las suscripciones y de las notificaciones, y nos vemos por aquí, por este canal, en el próximo episodio de Travel and Gardening. Nos vemos.